Eso también nos arrastra a algo que está sucediendo actualmente en nuestro país, que es el tema de los jóvenes, cómo se han empezado a endeudar debido a la crisis económica, debido a entrar al mundo de la economía como adulto también. Más de 1.000 jóvenes chilenos hoy están registrados en DICOM. Gente niños adolescentes que han empezado con deudas de 30, 40, 50 mil pesos y que hoy deben más de 400 mil pesos y no saben cómo salir de esa deuda. Chicos que no saben que estaban en DICOM también. Es muy preocupante esta situación. Sí, y una cosa es que tengan 40, 30 años, 20 y tantos años, pero esta cifra que tú dabas, 1.000 jóvenes en DICOM, todos ellos tienen 18 años. O sea, si siguen una vida sin mayores complicaciones, es el momento es que están entrando a la universidad, sí, instituto, o están iniciando a ver lo que va a ser el desarrollo de su vida profesional. Entonces, algo tiene que decir esta cifra preocupante. Junto a nosotros está Jean-Paul Quinteros, economista y académico de la Universidad Central. Jean-Paul, muy buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Y acá nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando de que está existiendo un endeudamiento tan alto en jóvenes de 18 años? Eso no significará de que algunas empresas están llegando a colegios para ofrecerles servicios donde ellos no son capaces de costear, o que le ofrezcan tarjetas de crédito. Tal vez también la falta de información que hay en casa, que hay en los mismos centros de educación también, que es tan importante hacer una educación económica. Jean-Paul, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Respecto al tema del endeudamiento, hay que hacer como ciertos puntos. Hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Primero, hay una cultura de endeudamiento en Chile que surge a partir de aproximadamente los años 80, que viene heredada y que explica en parte que esta cultura de endeudamiento de los jóvenes viene heredada un poquitito de los papás. Segundo, que el sistema financiero se ha vuelto tan asequible que inclusive personas como niños de 18 años o adolescentes de 18 años, que muchos de ellos ni siquiera tienen generación de ingresos o generan muy poquito ingreso, acceden ya al sistema financiero. Y en tercer lugar, que hay una relación muy importante que mientras menores ingresos tenga, peores son las condiciones de crédito a las cuales accedo. ¿Por qué? Porque tengo poco apalancamiento, porque la posibilidad de pagar es menor. Entonces, en vez de prestarme un banco un monto a una tasa de interés particular, aparece por ejemplo una casa comercial dándome un cupo más bajo pero con una tasa de interés muchísimo más alta. Entonces se genera un efecto en donde se endeudan con poco, pero como ese poco no lo pueden pagar, con estas tasas y estos niveles de morosidad que se genera una especie de efecto bolita de nieve. Va incrementando mucho más rápido que una deuda bancaria o que lo que ocurre con una persona adulta, que de hecho la Comisión para el Mercado Financiero también entregó un informe sobre aquello y muestra que al menos el 6% de los deudores adultos son personas que tienen morosidad. O sea, hay un comportamiento un poquitito heredado de lo que significa el endeudamiento, y esto obedece también a que los chicos tienen mayor acceso al sistema, pero tienen, como ustedes bien dijeron, poca educación financiera. O sea, en los sistemas escolares, no todos los colegios entregan educación financiera, no les enseñan a los niños qué significa la tasa de interés, qué significa endeudarse, qué significa la morosidad, y eso es un tema que preocupa porque estas cifras están mostrando que si bien son bajas, no debería ocurrir que en personas que tienen 18 años o cerca de cumplir 18 años estén con ya endeudamiento. Claro. O sea, que queda para ellos a los 30, a los 40. ¿Cómo va a ser su situación financiera a esa altura si ya están acostumbrados a tener deudas e inclusive algunos de ellos a no pagarlas? Bueno, vamos a hablar de esto y mucho más porque, como dijimos, más de 1.000 jóvenes chilenos hoy están registrados en DICOM. Y la pregunta es, ¿debería ser ilegal que las empresas bancarias le ofrezcan tarjetas de crédito a adolescentes de apenas 18 años? Esto con una nota y mucho más a la vuelta de comerciales. Bueno, y estábamos con un tema que no es tan simpático, que es los jóvenes que están registrados ya en DICOM. Son más de 1.000 jóvenes chilenos. ¿Y esto se debe a qué? Le preguntábamos a Jean-Paul Quinteros, economista académico de la Universidad Central. Pero antes tenemos una nota que ahonda profundamente sobre este tema. Vamos a verla. Son cifras que inquietan porque para muchos puede terminar siendo una pesada mochila financiera para el futuro. Según Equifax, en Chile, más de 1.000 jóvenes de 18 años ya se encuentran en DICOM, o sea, tienen deudas impagas que superan los 60 días. Yo estoy endeudado, tengo una deuda. La tengo que pagar, pero lamentablemente no me alcanza todavía, así que sí, pues, existe la morosidad en los jóvenes. En mi caso yo igual tengo tarjeta, pero la ocupo igual para casos personales, casos ya necesarios. Sí, o sea, hay como varias cuentas universitarias que te permiten acceder a créditos
y quizás por la mala educación financiera uno se encarilla. El fácil acceso al crédito, la falta de educación financiera o bien alguna necesidad económica llevan a los jóvenes a recurrir al endeudamiento. Así le sucedió a Camila, quien accedió a una tarjeta en su primer año de estudio y entró en DICOM. Finalmente logró salir, pero una deuda de 500.000 pesos terminó siendo de 1.800.000 debido a los altos intereses. No, yo por lo menos ya a los 19 ya estaba en DICOM. Ya. Sí, se hizo complicado. A mí me la ofrecieron a los 18 años, estaba estudiando y me la ofrecieron. Y yo compré, y claro, pues después hubo un tiempo que no lo pude pagar y me ofrecieron la repactación y después quedé como con la deuda el triple más de lo que ya estaba. Después tuve que acceder como a un acuerdo y cancelar 2 cuotas altas. Pues. Y ahí como que con mucho ahí trabajo se pudo, pues, pero igual me costó harto. Son jóvenes que muchas veces están estudiando aún sin trabajo formal ni sueldo fijo. He ahí la importancia que dan los expertos a la educación financiera desde temprana edad. Está bien endeudarse, sin embargo, es fundamental contar con los medios que permitan solventar esos gastos. Lo preocupante es cuando hacemos un doble clic dentro de esta información, en donde nos damos cuenta que los deudores son principalmente gente perteneciente a un nivel bajo de ingresos o más bien de vulnerabilidad social, en donde queda en evidencia el analfabetismo financiero y la forma como los consumidores chilenos estamos enfrentando el endeudamiento. Según Equifax, la deuda promedio alcanza los 145.630 pesos para los jóvenes de 18 años y se concentra principalmente en el sector financiero y en compañías de telecomunicaciones. Y estamos con este tema que de verdad es preocupante porque además hemos escuchado varios casos de jóvenes que sacan estas tarjetas que se las ofrecen con mucha facilidad sin pedirle demasiado cambio en documentos ni en registros económicos ni nada. Y lo que pasa muchas veces es que empiezan a gastar los jóvenes y sobre todo, por ejemplo, en tiendas retail y de repente se olvidan que hay que pagar intereses, que hay que pagar gastos de compra y se les empieza a crecer este gasto y después dicen, ¿cómo lo pago? Y ahí pasa lo que estamos viendo de más de 1.000 jóvenes chilenos endeudados en DICOM. Claro, y al final también esto tiene que ver con cuál es la sensación de riesgo que tengo realmente de no pagar o realmente dimensionar las consecuencias. Por ejemplo, una persona que adquiere un crédito hipotecario sabe que el costo de no pagar ese crédito es perder la propiedad que uno adquirió y que tal vez invirtió mucho tiempo. Claro. Pero una persona que no sabe mucho del sistema financiero, que tiene la posibilidad de acceder a un dinero que más encima me dicen págamelo después y tú ves la forma en que me lo paga y si no paga, ahí hay algunas condiciones que son muy engorrosas de entender muchas veces y que uno las dimensiona recién en situación de morosidad, se vuelve tarde poder reaccionar frente a esa situación. Pero si sabemos de que son pocos los que logran dimensionar lo que te puede provocar tener una deuda, sobre todo cuando tienes 18 años o incluso menor de edad, próximo a cumplir la mayoría de edad, ¿hay alguien que le ofrece este servicio? Por supuesto. ¿Hay alguien que le ofrece la tarjeta de crédito o un crédito? Yo al menos recuerdo afuera de mi colegio, porque claro, algunos cumplían 18 estando en el colegio, y en la universidad, ¿qué decir? O sea, claro, desde banco hasta casas comerciales, presenta ahí con la tarjeta con avances en efectivo, créditos, con una línea de crédito también para pagar en cuotas. Y yo me acuerdo que el enganche era como, da lo mismo, si te compras algo, pídelo en hartas cuotas, finalmente vaya a pagar al mes 10, 20 lucas a lo más. Claro. Pero después eso se transforma en deudas gigantes. Exacto. Y de hecho hay dos cosas que pasan ahí. Uno, por un lado, el sistema financiero que es permisivo y que permite, sobre todo el sector de las casas comerciales y como bien mencionaron en la nota, las telecomunicaciones que también funcionan en esa lógica de esto de la renovación del celular cada un año, etcétera, también se endeudan. Pero por otro lado también en la formación que se da en el sistema educativo y en las propias familias de contar un poco la experiencia de lo que significa endeudarse y llegar al nivel de morosidad alto. Y siento que estos dos elementos, al no existir, facilitan un caldo de cultivo para que los chicos vayan, se endeuden y digan, total, son 30 luquitas, ¿qué tan terrible puede ser que me endeude con el tiempo? Pero claro, o dividir la cuota en 25 o 24 pagos de 1.000 pesos, una deuda de 10.000 que se terminan volviendo 24.000 o más dinero. Entonces, ahí es donde están los elementos a tener en cuenta y que creo que son temas pendientes dentro del sistema financiero, dentro del gobierno, del sistema público y dentro de la misma familia en términos de contribuir a la educación financiera para que haya una situación de finanzas responsables, que es un concepto que tal vez no se está dando en la actualidad, ni en los jóvenes
y ni en los adultos, pero también hay que entender que sobre todo los adultos, el otro problema que es paralelo y que tiene relación con esto son los bajos ingresos, y eso también hay que una realidad. Claro. Ganar 450.000 pesos en una familia de 4 integrantes donde solo uno genera ingresos, se hace imposible pensar que esa persona no se endeude para vivir. Entonces, son una serie de elementos que hay que tener en cuenta, y cuando hablamos del sistema financiero, siento que es bueno incluir el tema de los ingresos para considerarlo como una variable relevante, porque en función de lo que tengo, es en función de lo que gasto. A mí me pasa un poco que, volviendo al tema de lo que hablábamos temprano con el doctor Laceras, que tú mencionabas sobre el clonazepam, que de decir, yo veo a mi papá cómo se siente o que dice que se siente también con el clonazepam, yo quiero lo mismo. Yo creo que es lo mismo. Uno ve en la casa al papá que pide un crédito a casa con una tarjeta de crédito allá, saca otro cuenta en banco allá, y el hijo dice, bueno, si él lo hace, mira, yo hago lo mismo. Claro. Y creo que parte para mí desde ahí la educación desde la casa, ¿no? De enseñar cuál es la responsabilidad de endeudarse y qué significa y qué tan grave es estar en DICOM también. De hecho, tenemos un Twitter. Sí, antes de ese Twitter, como para complementar lo que dices tú, también el sacar las tarjetas de crédito, por ejemplo, a una casa comercial o incluso también de los bancos, están asociadas a promociones. Con esta tarjeta te sale más barato un producto que tal vez al cual tú quieres acceder y la única forma es a través de un crédito. Sí. Claro. Pero después pagarlo es imposible. Tienen ofertas que son súper atractivas, que muy probablemente con 18 años uno no tiene el espectro tan amplio como para analizar en el riesgo que estás cayendo. Sí, y de hecho eso es una cuestión que también tiene el sistema financiero, que es como cuando alguien comete un error y dice, ojo con el riesgo que significa, por ejemplo, consumir cigarrillo, que te la avisa en la cajetilla. Siento que el sistema financiero no te da esa advertencia. No. Te dice, te cuenta solo lo bueno cuando tú adquieres la deuda, y después te cuenta todo lo malo cuando estás en morosidad. Entonces, y cuando ya está ahí en lo malo. Claro, entonces sí. Lo bueno para una decisión responsable, creo yo, es que las personas tengan acceso a esa información de lo bueno y de lo malo antes de, no durante ni después, porque si no ya es tarde, y muchas veces las personas ya, como bien contaron en la chica que se endeudó de 500.000 pesos y llegó a una deuda del triple, ya es tarde para decir, chuta, parece que me cometí un error, y a esa altura ya estoy endeudado y tengo que pagarlo. Sí. ¿Se entiende? Vamos a ver un Twitter y seguimos. A ver. Dice, en la universidad sin más ingresos que una beca de 15 lucas. En el banco me ofrecieron y dieron una tarjeta por 350.000 pesos. Obvio que me endeudé. Claro. Este es un clásico. Uno de afuera, 3-4 personas de la universidad con una carpetita y ahí están captando clientes. Deudores. Hay lo que se llama incentivo perverso y que tiene, y esto también es una muy buena radiografía de lo que ocurre también en las familias. O sea, una persona que, si podemos escalarlo, lo que significa un adulto, dice, gano 450.000 pesos, mi vida me cuesta 700.000, claro. Y llega a la casa comercial y me ofrece un crédito de 500.000 pesos. Obvio que me endeudé. Es la misma historia. Entonces, acá hay un tema también de cuáles son las situaciones reales de necesidades por parte de los estudiantes, que si bien son menores que lo que ocurre en una familia o en un adulto, siguen siendo necesidades de recursos. Y eso que estamos hablando de una carrera estándar, pero ¿qué pasa en carreras que los ingresos o las necesidades de gasto son mayores? Como por ejemplo arquitectura, que necesitan hacer trabajo y construir cosas y tener que comprar material y todo el tema, es mucho más caro. Entonces, si esto lo empezamos a trabajar desde una perspectiva de cuáles son las razones de fondo por las cuales los chicos se endeudan, vamos a poder identificar cuáles son las necesidades que tienen para que no se endeuden. Porque si no sabemos eso, este círculo nunca va a parar. De hecho, como bien tú mencionaste, yo también lo viví cuando tenía 18 años, también me ofrecieron endeudamiento y mi familia no tenía capacidad de generar ingresos, y me di cuenta que la única forma de generar recursos frescos en una situación de emergencia era a través de la tarjeta. Y ahí es donde uno parte con 5.000, con 10.000, y esos 10.000 se vuelven 20.000, y después son 100.000, y le vamos agregando el endeudamiento, y que ya no pude pagar, y la morosidad, y eso pasa de ser 100.000 a 500.000 en un lapso de menos de medio año. Jean Paul, tenemos Voces Ciudadanas, un testimonio. Tomamos contacto con Josefa, tú hoy tienes 26 años, pero a los 20 años, Josefa, tú te endeudaste por una suma bastante menor, 60.000 pesos en comparación a la que debes hoy, que está superando los 500.000 pesos. Josefa, cuéntanos, ¿cuál fue tu historia? Y me imagino que ya caíste en DICOM. Claro, sí, no, al comienzo de esta historia todo partió porque típico, te llaman y te ofrecen una tarjeta de débito, entonces uno la acepta, la empezó a usar normalmente y luego, bueno... O sea, perdona, esto por teléfono. Me llegó una tarjeta de crédito típico, la tarjeta Ripley, pero la de crédito. Y ahí fue donde hice una solicitud de préstamo. ¿Y ahí ese préstamo de cuánto fue? Fue de 60.000 pesos.
que fue para cubrir gastos médicos en ese tiempo y otras cosas personales. ¿Y qué pasó con esos 60.000 pesos? ¿No lo pudiste pagar? Esos 60.000 pesos yo los estaba pagando normalmente. ¿Ya? Y un día me llaman por teléfono y me dicen que existe un seguro Ripley y seguro Sura. Entonces yo lo contrato y me dijeron que tenía beneficios, que tenía convenios para atenderme en varias clínicas, que los precios se bajaban, que todo era muy barato. Fui a atenderme, en realidad no era así que me rehusé a pagar el seguro y me cobraron como 3 meses aparte y el cupo de la tarjeta, que eran alrededor de 130.000 pesos, se llenó con los seguros, obviamente, que yo no pagaba porque estaba asociado a un pago automático. ¿Y el pago, cómo estás, Josefa? Buenos días. ¿El pago de ese seguro de cuánto era? Era de 15.700 aproximadamente. Perdón, no escuché, ¿15.000? 15.700, sí. Ok, y te cobraron 3 meses y tú te rehusaste a pagarlos y entonces el resto fue puro interés. Exacto, puro interés, porque ahí se llenó la tarjeta 130.000 y de ahí empezó a generar intereses. La última vez que yo fui estaba como al borde de los 460.000. Expliquémosle un poco, Josefa, también y a la gente, ¿cuál es el riesgo de estar en DICOM? Porque ella no ha pagado aún la deuda porque se rehúsa, encuentra injusto esta deuda que le están cobrando. El primer riesgo, antes el riesgo era peor. Ha ido disminuyendo, la ley ha ido poniéndole restricción al tema de DICOM. Antes uno inclusive podía no adquirir un trabajo por tener el DICOM. En la actualidad la principal consecuencia tiene que ver con el sistema financiero en sí. O sea, al final el DICOM es como una especie de calificador de deudor. O sea, cuando tú estás en DICOM, el sistema está diciendo esto es una persona que no cumple sus promesas en términos del sistema financiero. O sea, lo que se endeuda después no lo paga. Esto inclusive se ocurre en países como por ejemplo en Argentina, también se ha dado situaciones así, y particularmente cuando una persona baja su calificación de riesgo, el sistema lo castiga no necesariamente en los créditos pequeños como crédito de consumo o en la tarjeta Ripley como mencionó o en la tarjeta bancaria, sino que esto también tiene consecuencias para adquirir grandes créditos, sobre todo créditos hipotecarios, y para una persona que no tiene una vivienda y quiere adquirir la primera vivienda es un factor determinante, sobre todo personas que se encuentran al límite de los ingresos para poder adquirirlo. Y cuando pasan por las comisiones de revisión dentro de los bancos dicen, pero mira el historial que tiene. Cada cierta cantidad de tiempo pasa por morosidad. ¿Qué pasaría con nosotros si se endeuda con un crédito hipotecario a 25 años, a 30 años? Entonces dicen, mejor no le damos el crédito. Y el sistema le quita la oportunidad a esa persona de poder adquirir una vivienda. Entonces, no son menores las consecuencias y a la larga esto no necesariamente la irresponsabilidad, como bien explicó ella, lo necesitó, era un gasto médico. No, y además, Josefa, dejó de pagar este seguro porque te ofrecieron un producto que finalmente no cumplía las condiciones que te habían prometido. Entonces tú al dejar de pagar, se ocupa el cupo completo de la tarjeta, ahora la deuda asciende a casi 500.000 pesos, pero ¿cuándo es el momento en que te informan que caíste a DICOM? El momento clave cuando me dicen que estoy en DICOM fue cuando, me llamó una empresa externa que contrata Ripley para hacerme una oferta de repactación de la deuda. ¿Ya? Eso fue más o menos como 6 meses desde que yo había reclamado porque yo quería no pagar ese seguro. De hecho, renuncié al seguro, tuve que llamar a Sura, ni siquiera tuve que llamar a Ripley, porque no me quisieron revocar el seguro, porque según ellos yo había firmado y había un contrato de por medio, y solamente fue por teléfono, porque supuestamente con el código de serie uno queda automáticamente listo con ese contrato. Entonces ahí yo reclamé, incluso hice un reclamo en el CERNAC, pero no pasó nada. Al final yo me enteré cuando me llama una empresa externa para ofrecerme una repactación, de la cual no me hacía ninguna rebaja de los intereses. Y Josefa, ¿qué decisión tomaste ahora sobre esta deuda que tenés con DICOM? Lo que decidí con Ripley es que voy a esperar, porque me dijeron que la última vez que fui fue el año pasado, como alrededor de septiembre, fui a consultar, ahí iba en ese monto la deuda, y me dijeron, espere otro año más porque probablemente sigan subiendo los intereses y ahí le van a hacer una buena oferta. Eso fue lo que me dijeron ellos, pero yo tengo claro que probablemente eso no vaya a pasar. Entonces lo que tengo que hacer es acercarme y ver la posibilidad de liquidar totalmente la deuda.
porque es la única deuda que yo tengo con casas comerciales, no tengo ninguna otra deuda. Josefa, ¿y qué complicaciones te ha traído estar en DICOM? Hablamos recién de acceder a un crédito hipotecario, pero incluso en arrendar alguna casa, departamento, también los dueños o incluso las corredoras de propiedades te piden un registro de DICOM que es bien completo, un DICOM Premium creo que se llama, que te analiza pero completo tu comportamiento financiero. Claro, en ese sentido, por ejemplo, directamente yo que arriendo departamento en Santiago no tenía la posibilidad de arrendar, entonces tuve que incurrir a otra persona, un aval externo, también a un familiar para poder hacer el uso del arriendo, porque claro, que yo cumpliera con las condiciones quizás del trabajo, no cumplía con ese requisito del DICOM Platinum que muchas veces te piden, que es prácticamente tener tus cuentas crediticias todas al día. Sí, no, y un comportamiento intachable, bien exigente ese servicio que entrega DICOM, que es básicamente una hoja de vida de tu comportamiento financiero. Sí. Y Josefa, ¿va a hacer lo que te dice la multitienda? ¿Va a esperar un año? ¿O prefieres insistir? Yo creo que lo más probable es que no, yo no voy a esperar un año. Igual me acerqué a una oficina jurídica para hacer la consulta, que el trámite se podía hacer por medio de un abogado para quizá acelerar el proceso y que me saquen lo antes posible de DICOM, porque al final es un problema para mí y también es un problema porque yo creo que nadie se tiene que meter en un seguro que al final no te beneficia en ningún sentido. O sea, sobre todo cuando te dicen no sabes qué, vas a pagar este arancel, en realidad pues vas a ocupar el servicio que te estás pagando y te dicen no, en realidad estos precios que te dieron es mentira, no existen. Mire, es bien impresionante porque el inicio de esto es acceder a una posibilidad de pago por temas de salud. Y todo se transforma en que por algo que es tan vital, termina cayendo en DICOM, donde ni siquiera le permite arrendar un departamento. Tuvo que buscar aval, algún sustento, otro nombre, por el comportamiento malo financiero que supuestamente Josefa tiene. ¿Y alguien te asesoró? ¿Algún familiar, algún cercano que en ese momento entendiera más del tema? ¿Josefa? Que un familiar que no le entendí la pregunta. Si alguien te asesoró, alguien cercano de, oye, ten cuidado porque sacar estas tarjetas te puedes endeudar o puedes caer en DICOM. Claro, yo igual tenía, por así decirlo, a mi familia detrás, les pregunté obviamente, pero más que nada fue como por el apuro. Claro. Hubo un momento específico donde yo necesité el dinero, porque yo estudio en Santiago, pero soy de región. Entonces, como yo vivo sola, siempre tuve la diferencia de que no tenía como un familiar cerca así directamente donde pudiera recurrir. Entonces, me pasaba algo, quedaba sin trabajo, volvía a conseguir otro trabajo, pero para esa reorganización a veces a uno le quedan deudas. Entonces Josefa, hay que cubrirla. Y la verdad es que por mucho que uno pregunte directamente a alguien si es que es bueno sacar una tarjeta o no, lo único que me dijeron en un banco que yo ya tenía una cuenta, que era la Santander, me dijeron, es bueno sacar una tarjeta de crédito, que vayas pagando cuotas chicas, pero como para generar un comportamiento de pago adecuado, nada más. Josefa, te iba a preguntar justamente eso, después de haberte endeudado con esta tienda, ¿después sacaste cuentas en otros bancos y has tenido que pedir nuevos créditos? No, la verdad es que no. La cuenta que tengo es una cuenta corriente del Banco Santander, que es una cuenta vista prácticamente. Y claro, de hecho, por ejemplo, hoy día yo quiero sacar otra tarjeta, si quiero usar otra tarjeta, incluso débito, y yo no puedo por el tema del DICOM. Claro. Otros bancos también te castigan por ese tema. No, sí, si está en DICOM es tener las puertas cerradas a todas las empresas bancarias que hay. Sí, de hecho yo quería decir algo bien interesante que es un tema que me parece importante. Cuando tú le preguntaste sobre el asesoría, dijo que me viene el apuro. Esto no es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en un servicio funerario, es muy parecido. Estoy con la pena, estoy viviendo un duelo, necesito vivir el proceso, voy a una funeraria y ellos me cobran un X que yo no sé por qué me cobran eso, pero no me importa porque estoy con la pena. Acá es lo mismo, es una persona que está endeudada o necesita endeudarse, ve que la situación de su familia no es muy distinta, que no va a recurrir, no puede recurrir a su familia porque no tiene los ingresos, pero necesito el dinero urgente, voy y firmo lo que sea, porque estoy desesperado, porque necesito esos recursos inmediatos ahora ya.
Y ocurren este tipo de situaciones. No es una forma de echarle la culpa a la persona que adquiere el crédito. Es cómo el sistema garantiza que una persona sabe todo el servicio que hay detrás de lo que uno adquiere y que cuando pone la firma para adquirir esa tarjeta, sabe que viene el seguro, que me cobran esto, que si yo me endeudo me ven estos castigos, porque muchas veces las empresas y sobre todo las empresas como casas comerciales dicen, pero es que él firmó esto. Y muchas veces, como ella dice, fue por teléfono y uno solo dice sí a algo que cuando muchas veces lo dicen a una velocidad muy rápida, yo no sé qué realmente me están ofreciendo. Y en segundo lugar, que otra cuestión que también me llama la atención es que en Chile tampoco hay una normativa que asegura que las personas no sean acosadas en términos de lo que significa el endeudamiento. O sea, ¿cuántos de nosotros nos han llamado por el crédito? Oye, tiene un avance en efectivo, tiene una cuenta corriente y nadie lo controla. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo sé porque tengo amigos que estudian allá, ellos cuando lo llaman por teléfono, basta con que en la grabación digan, no quiero que me llames más, y no lo pueden volver a llamar, porque por ley está obligada la empresa a no volver a contactar si no se considera un delito. Acá no ocurre eso. No. Y tal vez debería normarse en que uno dice, no quiero que me llamen más de un banco porque yo ya tengo lo que necesito, no quiero contratar más seguro, no quiero que me sigan instigando, y muchas veces son bastante inquisidores e insistentes. Por suerte, los celulares tienen muchas veces detectores de spam, pero antes de eso, cuando te llamaban a la casa, que sonaba el teléfono y una vez estaba esperando una llamada urgente, uno llegaba a contestar, hola, somos del banco tanto, hola, somos de la segura tanto. No, y ahora, Jean Paul, uno dice, sí, ok, acepto, y no tienes que ir a ninguna parte a firmar nada, es como una firma hablada. Josefa, te queremos agradecer que hayas estado junto a nosotros, tu valentía también de contar tu testimonio, y esperamos de verdad de que todo vuelva a su orden y salgas de este registro que es complejo, el DICOM, que no te permite hacer tantas acciones en tu día a día. Gracias, Josefa. Nosotros nos mantenemos con Jean Paul porque es que impresiona mucho. Ahí dice DICOM a los 18, son 1000 jóvenes que tienen 18 años que están en estos registros. Y lo decía Josefa, ella no puede arrendar. Exacto. Un departamento. O sea, lo limita mucho en momentos en que uno se quiere ir de la casa. Y lo que originalmente un lindo momento que es cuando uno se titula, cuando uno empieza a encontrar trabajo y estabilizarse económicamente, poder tener su primer arriendo, vivir por primera vez solo, poder comprarse sus cosas, se vuelve un tormento porque uno se va dando cuenta que tiene una deuda que no sabía que tenía, y eso es lo otro, el sistema no te lo avisa. Porque realmente lo que ocurrió ahí fue que una empresa encargada de cobrar morosidades le dijeron por un sistema, un listado, te toca llamar a esta persona porque debe tanto, no porque el banco es responsable, sino porque básicamente todas las morosidades las considera incobrables y analiza cuál de esos incobrables puede recuperar. Y esto de la repactación, que de hecho también lo quería mencionar, es una de las cosas más terribles que existe en Chile, porque la repactación en esencia es agarrar toda la deuda, incluyendo intereses, dividirla en nuevas cuotas y aplicarle intereses sobre la deuda que ya tiene intereses. Entonces es lo que se le conoce también como la bicicleta. Que es endeudarse, pagar una deuda con otra deuda y ir aumentando en esta bolita de nieve que es mucho más grande. Estamos con Jean Paul Quinteros, economista de la Universidad Central, aclarando esta duda de los adolescentes de apenas 18 años ya están registrados en DICOM. ¿Por qué? Porque las empresas les ofrecen tarjetas de crédito y cuentas bancarias como si fuera una venta de choripán. Vida de millonario. Así de simple, así de fácil. Y para eso ya tenemos un Twitter de nuestras voces ciudadanas. Dice, las instituciones son perversas porque le dan tarjeta a jóvenes estudiantes que no tienen ingresos. ¿Cómo van a pagar? ¿Acaso asumen que pagarán sus padres? Sí, yo creo que hay dos elementos. Uno es que existen ciertos lugares, como por ejemplo cuando van a la universidad, no van a cualquier carrera. Y eso también hay que ser también sincero. O sea, van a carreras que detectan que tienen alta proyección de ingresos y le ofrecen una tarjeta a los 18 porque si terminan la carrera y empiezan a trabajar, pasan a ser de un cliente estudiante a un cliente profesional, después un cliente premium, y ya generan una especie de pertenencia y fidelidad con cierta institución bancaria. Y a eso a donde trata de apuntar, es como esa es la estrategia de negocio. Ahora, esto del aval también es un tema, porque a la larga, cuando uno dice que un adulto o un adulto de cierta edad puede firmar como aval, tampoco hay una garantía de que realmente lo pueda hacer. Claro. Entonces, son cosas que son bastante... De hecho, podemos decir que arrendar tiene criterios mucho más estrictos y confiables que lo que significa adquirir un crédito, porque de todas maneras, el aval tiene que tener su ingreso, declarar las cotizaciones, entregar el informe de DICOM.
pero el sistema financiero dice, esta persona tiene 18 años, puede trabajar, ok, accede al crédito. Y eso a la larga se vuelve irresponsable y el único que asume el riesgo es la persona que adquiere el crédito, no el banco. Ya, Paul, tenemos más preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, Twitter, hashtag Buenos Días TVN, también en nuestro WhatsApp. La revisamos a continuación. Ahí dice, Jazz, me pasó que a los 18 años me ofrecieron en la U tarjeta de una tienda comercial y después dejé de usarla sin deuda y a los 2 años después me enteré que estaba en DICOM por los intereses de esa tarjeta. El sistema abusa mucho también de lo que la gente no sabe. Exacto. Esto pasa harto. Esto es lo que decíamos. Yo creo que el sistema educacional, acá hay que prender todas las alarmas, debería incluirse una materia que hable sobre educación económica, más allá de la contabilidad que te dan en todos los colegios, pero esto es urgente. Educación cívica. Exacto. Debería haber educación financiera en los colegios. Pero también creo que el problema de educación financiera es tan grande que también debería haber hacia los padres. De todas Las maneras, comunidades educativas deberían incluir a los padres en el proceso, explicarles lo que significa endeudarse, explicar lo que significa una tasa de interés, qué es el CAE, la carga anual equivalente para comparar crédito, qué significa caer en morosidad, cuáles son las consecuencias de estar en DICOM, cómo uno sale de DICOM, cuánto se demora en salir. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, uno se demora después de que uno paga todas sus deudas 7 días en salir de DICOM. Hay gente que eso no lo sabe y cree que uno paga todo y inmediatamente sale y después se desespera. ¿Eso con cualquier deuda? Es porque uno entra al sistema de DICOM y una vez que la institución que declara la morosidad dice esta persona saneó su deuda, ahí comienzan a correr el proceso de salida. Pero el tema es eso, es cómo nosotros realmente le explicamos a la gente cómo es el sistema financiero. Además que la gente cree que el sistema financiero son solo los bancos o las casas comerciales. Están también las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo. Cuando uno trabaja y tiene contrato, también puede acceder a endeudamiento a través de ese tipo de organismos. Entonces, hay una serie de cosas que en la actualidad no se enseñan ni en los niños y tampoco en los adultos. Y los adultos también tienen el gasto irresponsable, muchas veces no saben cómo gastar y toman irresponsabilidad de la forma en que se endeudan. Por ejemplo, para que se entienda en simple, una persona que va y compra la mercadería no la compra una vez al mes, no puede pagarla en cuota. ¿Por qué? Porque ya a los 6 meses, y yo esto lo hice 6 meses, cuando llegue el 6º mes y vaya a comprar la mercadería, tengo la deuda acumulada de 6 meses anteriores, más la mercadería que tengo que comprar en el mes. Eso tiene que ver con el gasto responsable. Si yo voy a hacer una compra una vez al año, puedo endeudarme en 12 cuotas, porque sé que voy a esperar todo el ciclo. Entonces, ese tipo de cosas, como no se explica, la gente llega y toma un gasto que más que irresponsable es con desconocimiento. Y cuando en ese conocimiento... Y también, Jean-Paul, perdón que te interrumpa, porque ha aumentado mucho de pagar con cuotas, con tarjetas de crédito, porque así lo ofrecen también distintos supermercados, lo que es la alimentación. Y eso habla de los pocos fondos, el poco presupuesto que existe en la familia, pero también es la única alternativa que tienen. Exacto, y de hecho eso... Y yo creo, y esto ya es una cosa mía, que me hago responsable de esta opinión, y se aprovechan de eso también. Sí, de hecho ese es otro tema. Hace unos años atrás, la gente se endeudaba para comprar cosas particulares, bienes durables, una taza, una mesa, etcétera. Ahora actualmente la gente se está endeudando para comer. Y eso es un tema que tiene que ver también con política pública. ¿Cómo nosotros, estaría bueno que la Comisión para el Mercado Financiero también haga una radiografía del tipo de gasto, de por qué la gente se endeuda? Porque si la gente se está endeudando porque quiere adquirir televisores para ver el Mundial, es muy distinto que la gente se esté endeudando para comprar pan, o para comprar harina, o para comprar azúcar, o para comprar té. Porque eso significa que a la gente con lo que tiene no le alcanza, y que inclusive el nivel de endeudamiento puede ser tan alto que aún teniendo para poder consumir, tiene tantas deudas que se vuelve prohibitivo lo que tienen en términos de endeudamiento para poder consumir. Entonces, yo creo que en ese sentido, y además sumando el efecto de que no solo los adultos se están endeudando, sino que los jóvenes, creo que sería bueno hacer una radiografía de cuáles son los factores de fondo que hacen que las personas se estén endeudando y cómo poder atacar ese problema y generar una solución definitiva para que el sistema financiero sea un apoyo. La idea es que el sistema financiero uno diga, quiero recurrir porque de verdad no gano 5 millones de pesos mensuales, pero esto yo lo puedo pagar en tanto plazo y ahí voy a adquirir ese endeudamiento. Claro, pero que no se porque transforme en una comer. pesadilla. Tenemos más preguntas de las voces ciudadanas aquí en el Matinal de Chile. Y dice, lo peor es que cuando ni siquiera estás en morosidad y te llaman para ofrecerte para repactar.
Exacto. Ese es el otro tema, que al final, insisto, y esto tiene que ver con el tema de la situación telefónica. Ya, Paul, deme un segundo porque queremos la respuesta a esto, porque repactar yo creo que es una palabra que a todos le han ofrecido cuando te atrasas un par de meses y quieres un poco alivianar esta tremenda deuda que estás teniendo para no sufrir las consecuencias, por ejemplo, de estar en este registro que es DICOM. Vamos a seguir con este consultorio. Siga enviando sus preguntas al hashtag Buenos Días TVN, también a través de nuestro WhatsApp y también